Contacto telefónico. Bueno, pues invitado, colaborador, gente muy cercana a Contextos desde hace ya algunos años. De veras una voz autorizada para hablar de economía, una voz imparcial, objetiva. Gracias a Daniel González, economista, por su presencia con nosotros la mañana de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Manuel y a los radioescuchas de Contextos, a sus órdenes. Gracias. Pues mira, interesados en platicar sobre el impacto en la economía de los mexicanos por el regreso a las aulas. Cuando se conoce hoy, El Financiero trae una muy buena nota en relación a la afectación de más del 68% en la economía de los mexicanos. Es decir, 68% de los mexicanos se han visto afectados, tienen una situación económica difícil a resulta de todo esto que hemos estado viviendo. Entonces, de una manera u otra, a todos nos pega. Por supuesto, ¿no? Y eso nos lleva, Marcela, a remitirnos a la encuesta nacional de ingreso y gasto que salió hace aproximadamente tres semanas, ¿no? Por parte del INEGI, donde nos hablaba de la proporción del ingreso que utilizan las familias en México para el tema de servicios de educación y compra de artículos de educación, pero me gustaría quedarme con la parte de esta encuesta que se aplica antes de la llegada de la pandemia, donde nos decía que prácticamente el 7.5% del ingreso de las familias mexicanas en promedio se utiliza para el tema de la educación, pero además habría que sumarle el tema del transporte y el tema del vestido y calzado, que nos estaría llevando a cerca del 12% como parte del ingreso que destinan las familias anualmente al tema de la educación, ¿no? En ese sentido, pues prácticamente las familias en sus diferentes clasificaciones y formas de ser ya en la sociedad mexicana, pues se afecta de una u otra manera teniendo menores de edad y jóvenes universitarios, ¿no? ¿El 12% es lo que destina la familia? Aproximadamente, según la... ¿Por hijo o en general? No, en general. La encuesta nacional de ingreso-gasto te da un promedio de ingreso familiar y de ahí te dice que en promedio para el tema de transporte, de vestido y de servicios de educación, aproximadamente se gasta al año el 12%, más o menos. ¿No es poquito, Daniel? Lo que pasa es que estamos ubicándolo exclusivamente para los temas relacionados con el servicio de educación, Marcela, pero también tenemos que recordar el tema de la alimentación de los jóvenes y de los niños en temas pues para satisfacer sus necesidades, ¿no? Ese es un punto importante. El tema de acceso a tecnología y el gasto corriente que se realiza para realizar esta actividad. Lo que nos trajo la pandemia como sociedad fue descubrir que el proceso de la educación en México va más allá del tema de la educación, sino que es un motor muy importante de la actividad económica en nuestro país y prácticamente relaciona todas las actividades de la familia en nuestro país. Por eso esta percepción de que es pequeño lo que están destinando las familias, pero simplemente cuando se tocan los elementos que van de manera directa a la educación, pero prácticamente tiene que ver con todo, incluyendo la forma en cómo se organiza una familia, ¿no? O sea, estamos hablando que ese 12% de gasto que la familia pudiera dirigir a lo que es la educación, ¿tiene que ver con útiles escolares? Sí, ahora, esto tiene que ver con que, por ejemplo, el tema de los útiles escolares es, digamos, que en una sola exhibición cuando empieza el semestre o cuando empieza el año, pero si tú haces esta consideración partiendo del hecho de que son 7,500 pesos en promedio el ingreso por persona de manera mensual, cuando haces la proyección a los 12 meses del año, en donde se difiere este tipo de gasto, estás hablando de un gasto de cerca de 14,000 pesos por puro tema de útiles, ¿verdad? De elementos para la educación, y ya es una cifra bastante significativa. Es que traducido al mercado, mira, si a los chicos se les tiene que comprar casi que siempre zapatos para que puedan ir a la escuela, algo de medias, algo de ropa interior, los peluquean, los alistan, pues, desde otras perspectivas a los niños. A mí se me hace que se queda bien corto, Daniel. Es que con 14,000 pesos y 14,000 pesos estás diciendo al año, ¿no? Me parece que es una nada. Sí, y la otra parte es
incluir también el gasto de educación privada, que muchas familias en este caso suelen hacer el esfuerzo. Y bueno, estamos hablando al final del caso, Marcela, en términos de promedios, ¿no? Así como tenemos el tema de estos 12,000 pesos, tenemos en otros casos la problemática, disculpa que lo maneje de esta manera, pero de la deserción escolar que se dio por la falta de recursos para acceder a las nuevas tecnologías y poder llevar este año escolar, como ya lo vimos, en todos los niveles, ¿no? Entonces, hablar de promedios en México, como tú lo dices, y la sensación esta que te trae, no te cuadra, porque así como hay familias que no tienen acceso a este recurso, hay otras familias que tienen posibilidades de enfrentar mayor cantidad de recursos económicos para este propósito. El tema fundamental me parece que sigue siendo la educación una parte importante del gasto de las familias mexicanas, y la otra es que el papel no solo educativo, sino económico que tiene la educación es muy importante para la actividad económica en México. Y te lo planteo de la siguiente manera, Marcela. La canasta básica con la que se mide la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se habla de cerca de 300 productos. Y entonces tenemos la inflación subyacente y la inflación no subyacente, en donde te habla de productos, de eliminación de productos y la integración de productos con alta variabilidad. Pero dentro de esta canasta básica, por ejemplo, se incluyen los zapatos o el calzado, por ejemplo, pero no estás integrando el costo a lo mejor de un tipo de libreta, de la mochila, porque no son parte de esta canasta básica y que tienen altas variaciones dentro del mercado. Lo que estamos viendo ahorita con el tema de la inflación es donde se está presentando el verdadero impacto en las familias mexicanas, donde no se está midiendo de una manera real, por decirlo de alguna manera, lo que están sufriendo las familias mexicanas por esta forma en cómo solemos clasificar el comportamiento inflacionario. Me parece que ahí es el tema más sensible, y entonces la ubicación de los costos en un incremento del 5.5% está muy lejano de lo que se está enfrentando por parte de las familias mexicanas. Y el otro factor que también tenemos que considerar es que al regresar los estudiantes a las aulas se va a generar una nueva escasez de bienes y servicios en ciertos sectores que van a generar un impacto adicional en los precios. Sí, Daniel, nada más déjame matizar, porque no es que me parezca poco 12,000 pesos, digo, gánatelos, ¿verdad? Para que veamos la dimensión de lo que significa el recurso. No es eso, es que de acuerdo como está el mercado y de acuerdo como yo estoy viendo los precios, me parece que no alcanza para poder satisfacer las necesidades. Y si tienes 3 hijos o si tienes 4, sí, pues menos aún. Entonces, ahí sí la precisión que yo tendría que hacerte, Marcela, es, bueno, multiplícalo por cada uno de los hijos, ¿no? Y como te digo, estamos hablando de estudios en promedio, ¿no? Las condiciones de gasto que se dan en los diferentes sectores académicos suele ser muy distinto, pero también recordemos que el ingreso promedio del mexicano se ubica entre los 7,000 y 7,500 pesos, que ya de por sí tampoco es muy elevado, ¿eh? Claro. Sí, Daniel, buenos días, te saludo con gusto. Había diversos cálculos en ese sentido. Hay uno en particular un tanto más conservador que habla de que el regreso a clases, los gastos estarían rondando los 5,375 pesos por alumno en el inicio de cada semestre. Y datos, por ejemplo, de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informan que para uniformes y calzado escolar son por lo menos 3,000 pesos por cada alumno. Una mochila en promedio 500 pesos. Kits de material sanitizante que muchos papás van a mandar a sus niños con desinfectantes, con gel antibacterial, cubrebocas y demás, 335 pesos más o menos. Además de lo que cuestan lápices, marcadores, los cuadernos, un cuaderno de una calidad mediana no baja de 90 pesos, 100 pesos, a veces hasta más, ¿no? Depende si son de pasta dura. En fin, sí, los útiles escolares están bastante caros. Ahora, también estas otras economías que se favorecen de la actividad escolar, Daniel, y que quienes pugnan por el regreso a clases argumentan esto. Ha habido una caída también del ingreso en servicios de transporte público, de actividades deportivas y culturales. Esas otras economías
y actividades que se vinculan justamente con la actividad académica y los procesos de enseñanza. ¿Cómo les ha impactado toda esta situación, Daniel? Sobre todo deporte, cultura y transporte. Bueno, por ejemplo, qué bueno que lo planteas, Manuel. El tema de los 5,000, de los 6,000 pesos, cerrando cifras que nos estás presentando, tiene que ver con el inicio del semestre. Al inicio de cada semestre, sí. Así es muy cercana la cifra ya cuando la proyectas, suponiendo que se tenga un gasto promedio mensual para las familias, entonces ajusta bastante. Pero con el tema que estás dando de servicios de servicios de deporte y de cultura que se manejan en la encuesta nacional de ingreso y gasto como temas de esparcimiento, representa un 8% del gasto en las familias en nuestro país, y entonces genera un incremento bastante importante que además del estudiante realice sus actividades académicas, realice estas famosas actividades extracurriculares que son parte del desarrollo y de la formación de un estudiante. Sí, sobre todo ya en grados, aquí hablamos de educación básica, pero también si nos vamos a educación media superior, educación superior, por supuesto que los montos se hacen más caros y además, según la carrera que se estudia, hablando de la educación superior, pues los materiales varían y son a veces materiales también bastante caros. En lo particular, como experiencia propia, sí, yo al inicio de toda esta situación de pandemia y que empezaron las clases virtuales, sí me llegué a sorprender un poco de cómo alumnos de una universidad privada a veces no tenían las condiciones para tener más de un dispositivo electrónico en sus casas, y entonces una de las principales problemáticas para conectarse a las clases en línea era porque es que nada más tenemos una computadora o nada más tenemos una tableta y la usa mi hermano para conectarse y yo la puedo usar hasta la tarde, entonces no me puedo conectar a las clases, pero sí voy a hacer las tareas porque ya a partir de determinada hora ya tengo disponibilidad de utilizar el dispositivo. Entonces esto como que reveló pues situaciones económicas dentro de las familias que a lo mejor en una situación normal, por decirlo de alguna manera, pues no se revelaban. Daniel, también esto que tú comentabas al inicio de la imposibilidad para muchos alumnos de conectarse o de adquirir tecnología y que entonces tuvieron que desertar. Ahora, tú, en lo particular, desde el punto de vista económico, ¿sí ves viable, ves como positivo un regreso paulatino, semipresencial a las aulas? Mira, yo creo que mientras nuestros jóvenes y niños no estén vacunados es un riesgo muy alto. Te lo digo desde el punto de vista responsable, ¿no? Pero también te doy mi punto de vista como maestro y sobre todo para los niveles de educación media y educación superior. Este año los muchachos que siguieron estudiando a través de estas nuevas tecnologías, prácticamente lo único que estuvieron haciendo fue fortalecer sus subjetividades. Y me explico, Manuel. Cuando toman una clase a distancia, lo siguiente es conectarse a TikTok, a YouTube, ver sus redes sociales con los amigos con los que ellos congenian, pero son todo esto información, datos, videos, lecturas que les son afables a ellos, con los que se sienten identificados, y entonces la parte de lo que no les gusta, de lo que no coinciden ideológicamente o intelectualmente, se fue rechazando de lado. Entonces, lo que se vivió durante este año fue prácticamente fortalecer las subjetividades de nuestros estudiantes, y entonces estamos en riesgo de tener en el confinamiento pues prácticamente una generación perdida que no se vea, que no debata las ideas, que no plantee posiciones de vista diferentes, y me parece que es el gran riesgo en una sociedad como nuestro país, ¿no? El simple hecho de que te topes un maestro que te cae gordo y con el que no coincides intelectualmente es parte de tu formación, ¿no? Tener que convivir con gente que piensa diferente que tú dentro de las escuelas ayuda a la formación. Y entonces, este periodo de confinamiento académico me parece, insisto, que ha fortalecido las subjetividades y la falta de diálogo, que es el principio básico para la creación de ciencia y desarrollo en términos de sociedad. Me parece que esta es la otra parte que como sociedad tenemos que estar discutiendo. Sí, el tema de la salud es prioritario, lo tengo en cuenta, y a mí no me parecería prudente que mientras nuestros jóvenes y niños no se vacunen estén en las aulas, pero está la otra parte de que ya estamos poniendo en riesgo
prácticamente una generación y que nos va a afectar no ahorita, en 10 años con nuevos investigadores, más tecnología, con grandes profesionistas, porque es el contraste de ideas lo que se está perdiendo. Disculpen el comentario que nada tiene que ver con economía, pero me parece importante plantear. Sí, totalmente, Daniel, y te agradecemos porque es bastante interesante esta reflexión. Y bueno, también el argumento, volviendo también un poco al tema del gasto, sobre todo, cuando iniciaron las clases a distancia y que muchas escuelas, sobre todo privadas, pues no tenían descuentos para las familias en cuanto a colegiatura, pues eso causó cierta inconformidad porque decían, ¿cómo puede ser que no se apoye a la economía de las familias otorgando descuentos en colegiatura si no se están utilizando las instalaciones del plantel y por ende hay un ahorro en servicios como agua, como electricidad y demás? Pero luego las escuelas tenían también su postura de decir, es que a pesar de todo el servicio educativo se está ofreciendo, digo, hay que pagar sueldos a los maestros, a los administrativos, se están utilizando también los servicios de sus propias casas o desde el lugar donde se están conectando, aumenta el gasto en internet, en capacitaciones, en fin, cada parte tenía sus argumentos. Ahora, en el tema también de los apoyos del ámbito de las autoridades educativas a las familias no es obligatorio el uniforme, pueden reutilizarse material de los ciclos anteriores. ¿Todo eso es suficiente, Daniel, o qué tendrían que hacer las escuelas o las autoridades educativas a nivel federal, estatal, para apoyar la economía de las familias en este regreso a clases? Definitivamente no es suficiente, Manuel, y tenemos que recordar que para cualquier negocio, no solo para el negocio de la educación, que es legítimo, que es viable y que es necesario en este país, los principales costos tienen que ver con los sueldos de los profesores y el equipo de trabajo. Debe representar cerca del 70%, según mi consideración. Esa es una consideración personal, no es una cifra que yo haya sacado, porque así funcionan la mayoría de los negocios. Prácticamente el 70% se va en el pago del profesor, y entiendo que la mayoría siguió dando sus clases, impartiendo sus cátedras, y eso es un costo que no puede evadir ni una escuela ni ninguna o empresa de otras características, ¿no? Pero la otra parte, al no ser suficiente, tú te trasladas, por ejemplo, al tema de las escuelas primarias y el tema de las preescolares. En la comarca lagunera, particularizando, y si haces un recorrido te vas a dar cuenta que, por ejemplo, el tema del servicio de agua es un gran pendiente, en el sentido de que las propias escuelas son las que se deben encargar de dar el mantenimiento al servicio de agua y drenaje, y tras un año y medio, te pongo un ejemplo, nada más, tras un año y medio en donde las bombas de agua estuvieron paradas, prácticamente están inservibles en una región en donde es básica el tema del agua y el mantenimiento de los servicios sanitarios, y al no tener que pagar estos recursos de principio de semestre los padres de familia, las escuelas están en un verdadero predicamento. Y entonces, así como al principio de la pandemia se hizo la consideración de un pacto social para que no se despidieran a los trabajadores de sus instituciones y que se buscara que las empresas apoyaran con los sueldos, hoy la realidad es que las escuelas necesitarán el apoyo de los padres de familia y estudiantes para enfrentar este año y medio que prácticamente estuvieron paradas y sin ingreso. Y es importante por el tema que ya hablábamos de la formación académica, pero también como un motor importante de la actividad económica en este país. Claro, por supuesto. Híjole, ¿y contra eso qué, Daniel? Hacer lo que nos corresponde, Marcela, y estar cercanos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y buscar que esto mejore. ¿Y cómo? Sí, buscar dónde. ¿Buscar a través de qué? Me parece que se puede iniciar con pequeños grupos de estudio, con pequeños grupos de trabajo. La sociedad lagunera tiene un importante grupo de sociedad civil que hace muchas actividades y que podría estar pensando en cómo involucrar más a los jóvenes para avanzar mucho más rápido, cómo nos organizamos en nuestros planteles para poder ver cuáles son las principales necesidades que van a tener para el arranque escolar, y no solamente mandar a los niños a las escuelas, porque entiendo la parte de la responsabilidad que tenemos todos en términos de nuestra familia, pero tenemos que asumir también una responsabilidad
como comunidad. Y el principal lugar donde se hace comunidad son las escuelas. Vayamos a hacerlo ahí. Bien. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Por eso es que de verdad nos congratulamos de que seas voz de Contextos, porque siempre nos pones las cosas muy claras. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, Daniel González, economista, estuvo con nosotros. ¿Y a usted cómo le va con el regreso a clases? Cuéntenos. ¿Hizo cochinito? ¿No lo hizo? ¿Cómo va a ser para enfrentar el gasto del regreso a clase de los chicos? ¿Cómo anda su economía en general? ¿Va a tener que pedir prestado? ¿Va a tener que pagar con tarjeta de crédito lo que vaya necesitando, con el cargo posterior de intereses, si no es que se paga el total del adeudo contraído? ¿Lo contempla? Bueno, ojalá y que nos platique un poco de usted, de sus experiencias, que nos interesa mucho saber de usted, conocer cómo le va a hacer para enfrentar esto. Bueno, vamos a la pausa comercial, regresamos enseguida, 8:05. Contextos.